Diciembre de 1916. San Petersburgo. Un hombre yace en el suelo de un palacio junto al río Neva. Le han dado cianuro suficiente para matar a varios hombres. No ha muerto. Le han disparado varias veces. Sigue vivo. Le han golpeado con una porra. Todavía respira. Finalmente lo envuelven en una alfombra y lo lanzan al río helado. La autopsia posterior revelará algo que llevaría décadas atormentando a los historiadores. El hombre intentó liberarse bajo el hielo. Ese hombre era Grigori Rasputín, y su historia no empieza con su muerte. Empieza en una aldea de Siberia, con un campesino analfabeto que de algún modo llegó a ser la figura más poderosa e influyente de la corte del último zar de Rusia. ¿Cómo es posible? ¿Era un santo? ¿Un charlatán? ¿Un hipnotizador? ¿Un agente político? ¿O simplemente un hombre en el lugar exacto en el momento exacto? ¡Quedaos! Porque la historia de Rasputín es una de esas que parecen inventadas, pero son verdad. Casi toda. Grigori Yefimovich. Rasputín nació alrededor de 1869, la fecha exacta no está clara, en Pokrovskoye, una aldea en la región de Tobolsk, en el corazón de Siberia. Su familia era campesina, pobre, sin educación formal. El joven Grigori creció entre el barro, el frío y la fe ortodoxa profunda que impregnaba la vida rural rusa. No era un niño excepcional en apariencia, pero había algo en él que la gente recordaba. Una mirada. Unos ojos claros, intensos, que según todos los que lo conocieron producían una sensación difícil de describir. Atracción. Incomodidad. La sensación de que ese hombre te estaba viendo por dentro. En su juventud, tuvo una experiencia religiosa que marcaría el resto de su vida. Visitó el monasterio de Verkhoturye y entró en contacto con los Kokhalisti, una secta cristiana mística que practicaba rituales extáticos, ayunos extremos, y creía en la comunicación directa con Dios sin intermediarios eclesiásticos. Rasputín nunca fue oficialmente un jotelisti, pero su espiritualidad bebió de esa fuente, directa, visceral, sin la frialdad de la liturgia formal. Se casó, tuvo hijos, pero no se quedó en Pokrovskoye. Algo lo empujaba hacia afuera. Comenzó a peregrinar, recorría monasterios, iglesias, comunidades religiosas, dormía donde podía, comía lo que le daban, y fue en ese camino donde empezó a ganarse una reputación que ninguna escuela ni ningún título podría haberle dado, la de hombre de Dios. La gente comenzó a hablar de él, que curaba enfermos con la oración, que veía el futuro, que cuando ponía sus manos sobre alguien, ese alguien sentía algo que no podía explicar con palabras. Era carismático, sucio, olía mal y no se peinaba, y sin embargo la gente lo seguía. En 1903, Rasputín llegó a San Petersburgo. La capital del Imperio ruso era un mundo completamente distinto a Siberia. Palacios, aristócratas, política de salón, intrigas. Pero también había algo más. Una aristocracia aburrida y ansiosa, fascinada por el espiritismo, el ocultismo y todo aquello que oliera a misterio. El misticismo estaba de moda entre las clases altas rusas de principios del siglo XX. Rasputín encajó en ese ambiente de una manera que nadie habría predicho. Era tosco, iletrado, comía con las manos y bebía en exceso, pero hablaba de Dios con una convicción que dejaba sin palabras a gente mucho más educada que él. Y esa mirada, siempre esa mirada. Se fue abriendo paso entre la aristocracia religiosa de la ciudad. Conoció a obispos, a nobles, a damas de la corte, y en 1905, a través de esa red de contactos, llegó lo que cambiaría todo. Le presentaron a Nicolás II y Alejandra, zar y zarina de todas las Rusias. Para entender lo que pasó después, hay que entender una cosa sobre Alejandra Fyodorovna. Era una mujer devorada por la culpa y el miedo. Su hijo Alexei, el zarevich, el heredero al trono, sufría hemofilia, una enfermedad que en aquella época era una condena. Cualquier golpe, cualquier corte, cualquier hemorragia interna podía matarlo, y Alejandra sabía que ella era la portadora del gen. Ella le había transmitido la enfermedad a su hijo. Cuando Rasputín llegó a su vida, Alexei estaba sufriendo uno de sus episodios, y Rasputín, de algún modo, consiguió calmarlo. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. Las hipótesis van desde el hipnotismo hasta la sugestión, pasando por el hecho documentado de que Rasputín les pidió que dejaran de administrarle aspirina al niño, un anticoagulante que empeoraba la hemofilia, o simplemente que la calma que él irradiaba reducía el estrés del niño y con él la tensión arterial.
Fuera cual fuera la razón, el resultado fue visible. Para Alejandra, aquello no fue medicina, fue un milagro. Y a partir de ese momento, Rasputín se convirtió en algo que ningún campesino siberiano había sido jamás: el hombre imprescindible para la familia imperial rusa. Pero la corte de San Petersburgo no era un lugar amable para los que llegaban de fuera con demasiado poder. Rasputín generaba reacciones extremas. Los que lo amaban lo describían como un santo, un hombre tocado por Dios, capaz de hacer lo que la medicina no podía. Los que lo odiaban, y eran muchos, lo veían como un charlatán peligroso, un manipulador que había hipnotizado a la zarina para controlar al zar. Los rumores se multiplicaron. Se decía que Rasputín y Alejandra tenían una relación que iba más allá de lo espiritual. No hay ninguna evidencia histórica de esto, pero el rumor circuló con fuerza suficiente como para dañar la imagen de la familia imperial en un momento en que Rusia estaba al borde de la ruptura social. Se decía también que Rasputín decidía nombramientos ministeriales, que la zarina no tomaba ninguna decisión sin consultarle, que era él quien gobernaba realmente mientras el zar estaba en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Las cartas de Alejandra a Nicolás, conservadas y publicadas, muestran una mujer que efectivamente transmitía las opiniones de Rasputín como si fueran guía espiritual de primer orden. ¿Era Rasputín un agente político consciente? ¿O simplemente un hombre que había encontrado un poder que no buscaba y no sabía cómo no usarlo? La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Rasputín no era un estratega político, pero tampoco era inocente. Aceptaba dinero, favores, influencias. Intervenía en nombramientos, bebía, frecuentaba prostitutas y luego pedía perdón a Dios con la misma naturalidad con que había pecado. Decía, con una lógica retorcida pero coherente, que quien no ha pecado no puede ser verdaderamente perdonado y que el perdón divino es el mayor don. Así que pecar era, en cierto modo, parte del camino espiritual. No todo el mundo encontraba esa teología convincente. Mientras tanto, Rusia se desmoronaba. La Primera Guerra Mundial estaba siendo una catástrofe para el imperio. Millones de muertos, hambre, descontento social creciente. La revolución se acercaba como una tormenta que se veía desde lejos, pero que nadie en el palacio quería mirar de frente. Y Rasputín, para muchos dentro de la propia aristocracia rusa, se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba podrido en el régimen. No era la causa del problema, pero era el símbolo más visible y más fácil de atacar. En ese contexto, un grupo de conspiradores decidió que Rasputín tenía que morir. La noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, Rasputín fue invitado al Palacio Yusupov, a orillas del río Nema, por el príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia. Con él estaban el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y otros conjurados. El plan era envenenarlo con cianuro. Según el relato de Yusupov, y aquí empieza la leyenda porque su versión tiene más agujeros que la alfombra en la que luego envolverían el cadáver, le sirvieron a Rasputín pasteles y vino envenenados con una dosis masiva de cianuro. Rasputín los comió y bebió, y no murió. Yusupov bajó a buscar a los demás conspiradores, entró en pánico, volvió y le disparó en el pecho. Rasputín cayó. Los conspiradores lo dieron por muerto y subieron a esperar. Entonces Yusupov volvió a bajar para comprobar el cuerpo, y Rasputín abrió los ojos, se levantó y comenzó a estrangularlo. Los demás conspiradores bajaron corriendo, le dispararon varias veces más, le golpearon. Finalmente lo envolvieron en una tela, lo ataron y lo lanzaron al río Neva bajo el hielo. La autopsia, realizada al día siguiente cuando encontraron el cuerpo, mostró que había agua en los pulmones, interpretado durante décadas como prueba de que Rasputín seguía vivo cuando lo tiraron al río. La historia se convirtió en leyenda instantáneamente. El hombre que no podía morir. El monje loco de Siberia que resistió el veneno, las balas y el río helado. La realidad, según los análisis históricos y forenses más recientes, es algo más prosaica y también más inquietante. El cianuro probablemente nunca estuvo en los pasteles, o la cantidad era insuficiente. El relato de Yusupov está lleno de contradicciones y fue modificado en varias versiones a lo largo de los años. Lo más probable es que los pasteles no estuvieran envenenados en absoluto, o que el azúcar neutralizara el efecto del cianuro, algo que era conocido en la época. Las heridas de bala fueron reales. Los informes forenses confirmaron al menos 3 impactos. Uno de ellos en la frente,
fue disparado desde muy cerca y con una pistola de calibre distinto a las que portaban los conspiradores rusos. Esto llevó a algunos historiadores a sugerir que un agente británico, el MI6, tenía intereses en que Rasputín, que se oponía a la continuación de la guerra, desapareciera, pudo haber participado en el asesinato o incluso ser quien disparó el tiro de gracia. En cuanto al agua en los pulmones, los forenses modernos han señalado que puede ser resultado de la descomposición o del propio proceso de extracción del cuerpo del río, no necesariamente prueba de que estuviera vivo al caer. Rasputín murió aquella noche, pero la leyenda de que era inmortal fue demasiado buena para no contarla. 3 meses después del asesinato de Rasputín, la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar Nicolás II. En julio de 1918, la familia Romanov al completo, Nicolás, Alejandra, sus 4 hijas y el pequeño Alexei, fue ejecutada por los bolcheviques en el sótano de una casa en Ekaterimburgo. El imperio que Rasputín había ayudado a sostener, o a hundir, según a quien le preguntes, desapareció con ellos. ¿Fue Rasputín responsable de la caída de los Romanov? Los que lo odiaban en vida decían que sí, que su influencia sobre Alejandra y a través de ella sobre Nicolás había paralizado al gobierno en el momento más crítico de su historia. Los historiadores modernos son más cuidadosos. La caída de los Romanov tenía causas estructurales enormes: una guerra catastrófica, una economía rota, una autocracia que no supo adaptarse, décadas de tensión social acumulada. Rasputín era el síntoma más visible de la disfunción, no su causa. Pero los símbolos tienen poder, y Rasputín, en vida y en muerte, fue uno de los más poderosos del siglo XX. Han pasado más de 100 años, y Rasputín sigue siendo una figura que fascina, incomoda y desconcierta. Su figura ha inspirado novelas, películas, canciones, la más famosa, la del grupo Boney M., en 1978, que convirtió su historia en un hit de discoteca con una letra que mezcla datos reales con invención descarada y teorías conspirativas de todo tipo. ¿Era un santo? No en el sentido convencional. Bebía, mentía, manipulaba y usaba su posición para beneficio propio. ¿Era un charlatán? Tampoco del todo. Algo hacía con Alexei que funcionaba, aunque no sepamos exactamente qué. Y la gente que lo conocía, no solo la zarina, describía una presencia que era difícil de ignorar. ¿Era un agente del caos que aceleró la caída de un imperio? Quizás. Pero los imperios no caen por un solo hombre. Lo que sí es cierto es esto. Rasputín fue un campesino analfabeto de Siberia que llegó al corazón del poder del imperio más grande del mundo, sin dinero, sin título, sin educación, armado únicamente con una fe que a él le parecía completamente natural y al resto del mundo le resultaba inexplicable. Y eso, independientemente de todo lo demás, es una historia que merece ser contada. Si os has enganchado esta historia, tenéis más en la playlist: civilizaciones, figuras históricas, misterios que la historia oficial no siempre cuenta bien, todos esperando. Hasta la próxima.